Representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos en RCR, emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en el programa pionero de la diáspora venezolana en el espacio de RCR. Llega este programa a ustedes bajo la dirección de la estación a cargo de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, y en los controles Gregorio González. En la conducción del programa, este servidor, Tomás Páez. El programa de hoy tenemos una invitada de lujo muy especial. Le vamos a pedir 3 minuticos nada más antes de su presentación formal. Vamos a hablar además de un libro que hoy, en estos meses que arrancan en abril, tienen un peso enorme. Hace 3 años ocurrieron muchas cosas y están muy bien documentadas en su libro. Pero antes de ello, 2 o 3 cositas. En primer lugar, una iniciativa de los médicos venezolanos en Estados Unidos, que se llama Médicos Hispanos. Digo médicos venezolanos porque están, entre otros médicos venezolanos, hay médicos de España, de Latinoamérica en general. Toda una información que nos llega por y a través de la diáspora del Zulia, a cargo de la profesora y economista Patricia Gilesú. El coordinador de este proyecto en Estados Unidos es Leonardo Acosta, que es médico cirujano. Poco las cifras que justifican el tema es: hay un déficit de 90,000 médicos en Estados Unidos en este momento. Para el 2030 se espera que esa cifra llegue a los 120,000-130,000 personas. Bueno, hay disposición e interés en participar en este combate al coronavirus, que está llevándose a mucha gente, y entre ellos, por supuesto, a muchos hispanos. Los venezolanos y los médicos hispanos quieren participar, quieren un permiso temporal de trabajo para ser miembros de esta actividad, que se les reconozca su capacidad y que puedan ser utilizados, que no se produzca ningún desaprovechamiento de cerebros, y están solicitando y están recogiendo firmas para este fin. Entonces le pedimos a todas nuestras asociaciones, a toda nuestra diáspora, participar activamente en este proceso. Luego está todo el esfuerzo que viene haciendo cuentasclarasdigital.org, que es una organización que viene trabajando desde hace muchos años en la denuncia, en el levantamiento de información con mucha seriedad, con mucha precisión, sobre lo que ha sido el gran saqueo que se ha producido en el país, que se calcula entre 300 y 500 mil millones de dólares, que se le han robado a las medicinas de los venezolanos, a los alimentos de los venezolanos, a los equipos médicos de los venezolanos. Y bueno, yo creo que ahí hay un esfuerzo importante que hay que reconocer. Están produciendo un boletín que vale la pena leer. En este momento está en su número 16. Y un comentario breve de Laure Nicotra, que desde Barinas sufre esos rigores de no tener internet y no poder ver virtualmente a su nieto
porque no hay internet, porque se cae la luz todas las noches, porque tienes que llegar a temperaturas de sopor a 38, 40 grados para poder dormir no sé cómo en un ambiente muy difícil. Hay unos cuentos de verdad que son conmovedores que ha escrito Laure y que le agradecemos mucho porque retrata la vida del venezolano no solo en Caracas, sino al interior de Venezuela. Bueno, tenemos con nosotros a una escritora, querida escritora, periodista, estudió literatura en Venezuela, hizo su doctorado en el Instituto de Estudios Iberoamericanos en París, y bueno, tiene un montón de publicaciones, un montón de trabajos, ha sido además reconocida como una especialista en el mundo, en el análisis de ese fenómeno kurdo que pocos conocemos. Cada vez que ocurre algo hay que consultarla porque es un referente. Ella escribió, creo que además con Abdul Rahman, si me equivoco, por favor, mi pronunciación allí está. Ella escribió un libro que es del cual queremos hablar, que se lo debemos también a Cálatos, editorial, que ha venido haciendo un esfuerzo, el equipo que dirigen David y Michi, por documentar, por sacar a flote toda la literatura venezolana, y le dedicaron todo el rigor a la producción de este hermoso libro, que es un documento que cumple el principio de las 3D, documenta, denuncia y sirve para difundir lo que ha ocurrido en Venezuela, con un duro título que se llama Sangre y Asfalto. Es un valiente texto, y yo creo que es mejor que nos cuente, Carol, primero esa pequeña experiencia con el mundo kurdo que sorprende a todo el mundo, para que después nos hables directamente cómo comenzó el proyecto de el trabajo con Sangre y Asfalto. Carol, muchas gracias por tu tiempo a este espacio de la diáspora venezolana. Gracias, Tomás, y encantada de estar aquí contigo y con tu público. Bueno, mira, empecemos con la cuestión de los kurdos. Yo entré en contacto con el movimiento kurdo en 1983 y tuve la oportunidad de ir al Kurdistán iraní a hacer un documental para una agencia de televisión sobre la lucha de los kurdos. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque por primera vez yo vi a un pueblo oprimido luchando contra el régimen de los ayatolas, de Khomeini, y lo que yo vi ahí en el terreno era una población que era acosada, reprimida y además mantenida en la penuria económica, porque es una manera de controlar a la población. Entonces, a mí en ese momento lo que me preocupaba enormemente era el silencio cómplice internacional sobre la situación de una población enorme. O sea, hay más o menos 40 millones de kurdos divididos entre 4 países. No estamos hablando de una pequeña porción de una población, 40 millones de personas que son perseguidos en los 4 países donde están sus territorios. Entonces, cuando yo empecé a ver lo que estaba pasando en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez, la represión y sobre todo el silencio, podemos hablar un poco más, el silencio internacional de una cierta progresía o izquierda europea, americana, vi más o menos ciertos elementos. Primero que todo, una población reprimida que se le destruye económicamente, culturalmente y a punta de bala, y a la vez la comunidad internacional que respeta los derechos humanos, que se ufana de ser tan demócratas, mantenía un silencio. Lo mismo sucedió con Venezuela. Entonces a mí me ha servido como una especie de ejemplo para poder adentrarme en lo que ha sido y continúa siendo la tragedia venezolana. ¿Cómo comenzó Sangre y Asfalto? Yo he seguido de cerca, vivo fuera del país desde hace muchos años, me vine a Europa, me fui a Europa a hacer el doctorado y ahora vivo en Estados Unidos. O sea que llevo fuera del país desde 1982. Pero he estado en contacto, iba a menudo al país y llegó un momento en que ya realmente no quise ir. Me costaba mucho estar en Venezuela y vivir esa especie de realidad virtual de la cual hablaban siempre amigos míos chavistas, y hablaba el gobierno y la televisión, y ver lo que estaba pasando y que la gente no veía la realidad, de lo que no querían verlo. Entonces, bueno, yo la última vez que fui, creo que fue en el 2010. Y en ese momento yo fui a presentar este libro del cual tú hablas, sobre el líder kurdo, y había mucho interés, porque en ese momento Chávez había establecido relaciones muy estrechas con Irán y con Ahmadinejad, y realmente en Venezuela no se sabía
qué es lo que era la República Islámica. Y yo veía demasiados paralelos. Y lo fui viendo y constataba que la manera de la represión, la manera en que se estaba llevando el gobierno, íbamos camino a lo que estaban viviendo los kurdos, que significaron también una enorme inmigración forzada por persecución política y por la penuria económica. Y hacia eso íbamos nosotros. Ya yo en el 2010 los estaba visorando. Entonces el libro Sangre y Asfalto surge porque después del 2014, de la protesta del 2014, yo empiezo a seguir de cerca las protestas del 2017 y empiezo a seguir en las redes sociales los comentarios de amistades o gente conocida, que yo no conocía, pero que aparecían sus comentarios, contando lo que estaban viviendo dentro de las marchas. Y yo no podía creer que gente común y corriente, que no son soldados, que no son guerrilleros, que no están formados, estaban enfrentándose con el pecho desnudo ante un armamento y ante realmente un régimen y una fuerza bélica. O sea, eran civiles contra una fuerza bélica. Y al escuchar y al leer los comentarios de estas personas, yo me dije en un momento dado, esto hay que guardarlo. Y empecé a documentarlos, a guardarlos, simplemente porque pensaba que en el futuro podían servir para algo. Después de un mes de protestas, que empezaron con un muerto, que fue un muchacho de 20 años, Jair Ortiz, que lo mataron el 6 de abril, muchacho de 20 años, un chico que nació con la revolución y lo asesinó en la revolución y lo mataron porque estaba ahí simplemente, y eso quedó simplemente sin una justicia, como ha sucedido con la mayor cantidad de los casos. Entonces, en ese momento fue cuando me di cuenta que tenía que empezar a hacer algo. ¿Y qué podía hacer yo desde la distancia, desde la diáspora? Entonces, mira, lo único que puedo hacer es lo que he hecho con los kurdos: documentar estas historias individuales, para que no sean una foto, no sean un píxel, un vídeo, o sea, individuos con nombre y apellido, y lo que están viviendo no es algo abstracto, es una realidad dolorosa que vivió la gran parte de la población venezolana durante 4 meses. Yo acabo de revisar por segunda vez el libro. Recuerdo cuando se hizo la presentación en Madrid, que me tocó presentarla. La nueva lectura me causó mucho más dolor, porque es ver cómo una fuerza represiva es capaz de aniquilar a las personas, de matarlas, de maltratarlas. Algunos de los diálogos que tú rescatas es una cosa de ensañamiento, de odio, de un entrenamiento, sí, para el odio. Entonces me llama la atención, porque no es solamente los muertos en la manifestación. Sacando cifras, Venezuela tiene en este momento cerca de 400.000 muertos en 2 décadas, nada más, ¿no? Y yo empiezo a buscar los datos de Colombia y me consigo con que en Colombia hay reconocidos, además por todas las partes, aceptados, no llega a 200.000, y se incluyen a los militares en combate, llega a los 220, algo así. Tú dices, no puede ser que después de 5 décadas en Colombia de confrontación con armas, con paramilitares después, con gente en el narcotráfico, haya ese número, mientras que en Venezuela, donde aparentemente no hay guerra, hayamos tenido esa cantidad de muertos, a los que se suman estos que reivindican su derecho y son aniquilados por las Fuerzas Armadas. Es decir, que es el Estado que se sostiene con las bayonetas en contra de la gente, ¿no? Fíjate que siempre se ha hablado, ¿te acuerdas de la intervención? Que no queremos una guerra. En Venezuela ha habido una guerra desde hace muchos años. Y ha sido una guerra del régimen contra una población indefensa, desarmada. Y la población llega a un momento en que se ha levantado, y es que además que las protestas en Venezuela no son del 2014, 2017, ha habido protestas desde el comienzo del régimen de Chávez, y han ido aumentando, y han aumentado las causas por las cuales hay protestas. Primero fueron políticas, las del 2017 porque eliminaron el derecho, la Constitución, la Asamblea Nacional, sí. Después el hambre, después la medicina, o sea, hay la inseguridad, eso que estás diciendo tú, o sea, el hecho de permitir esa anarquía, esa violencia dentro de la población, permitiendo que los criminales tengan armas de guerra, todo eso está planificado. Eso no es una cuestión así arbitraria. Ha sido una manera de controlar a la población. El régimen venezolano está utilizando digamos, la línea que le ha enseñado Fidel Castro.
a una población, tú la mantienes controlada a través del miedo. Es una manera, aterrorizas a las personas para que las personas no salgan a protestar, para que las personas bajen la cabeza, y el que no la baja, lo matas. O sea, es una manera de aniquilar. Bueno, volvemos, vamos ahora a un corte y volvemos. Después del corte seguimos hablando de estos temas. Tienes allí unas citas, por un lado de Oscar Arias, en el texto que es impactante, una reflexión de interés de Moisés Naím acerca del papel de las élites y cómo las élites han jugado un papel en el deterioro del sistema democrático, lo que luce contradictorio, y me gustaría que tocáramos ese tema. Y bueno, y nos seguiremos desarrollando en la segunda parte ya al regreso. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso con Carol Prunhuber, escritora, periodista, doctorado en París, autora del libro Sangre y Asfalto, recién editado hace ya un par de años, sí, ¿no? Por la editorial Cálatos, que ha venido haciendo un trabajo intenso en la defensa de la literatura venezolana, de la reflexión venezolana y de la documentación de lo ocurrido en Venezuela. Habíamos dejado el tema de la represión, hablabas como mecanismo y en algún momento a lo largo del texto lo relacionas con Cuba. Creo que allí citas a Elizabeth Burgos, que ha sido una impenitente y preocupada por el tema de la presencia de los cubanos en Venezuela, que ha sido como un dato, una cosa. Pero dejé dos temitas, además de dos temitas más, el de Moisés Naím, la cita de Arias, que me parece, y un tema relacionado con el silencio del mundo académico latinoamericano y europeo en relación con lo que ocurre en Venezuela. Pero tú lo administras como quieras, las 3 o 4 secciones, así que por favor, ve ordenando y te voy a ir interrumpiendo en el camino. Por favor, porque me puedo desplayar demasiado. Bueno, empecemos con la presencia cubana. Yo creo que es muy importante porque si estamos hablando de la represión y lo vemos hoy día. Elizabeth Burgos, cuando empecé a escribir el libro, me dijo una cosa que le había dicho Fidel Castro, que había que llegar al poder, ¿no?, por lo que él llamaba la vía tonta de la democracia. Y además, la utilización de la represión. Él había dicho que, así lo llamaba, si tú le matas, los cubanos solían decir, si tú le matas uno a esos venezolanos, ellos se van a la casa. Entonces, la represión estaba administrada de una manera táctica. Es decir, empiezas con una violencia, simplemente con tanques de agua, con las bombas lacrimógenas, o sea, la forma de control de disturbios. Pero si la gente no se va a la casa,
entonces tú empiezas a aumentar poco a poco la violencia. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y eso ha llegado a niveles ya descomunales. Empezaron primero, mataron a uno, la gente salió a la calle, mataron a 2, a 3, a 4 y la gente seguía saliendo a la calle. Entonces empiezan nuevamente a utilizar las armas antidisturbios de una manera mortal. A las bombas lacrimógenas las usan vencidas, cosas que son tóxicas, llenan el país de gases químicos tóxicos. A las bombas lacrimógenas las disparas directamente al pecho en vez de para arriba, la conviertes en un arma mortal. A los perdigones las llenas de canicas y de tuercas para que sean mortales. Y a los chorros de agua le metes químicos y le sube la presión. Es decir, que todo en ello se convirtió mortal, porque ese era el objetivo, crear miedo, y las muertes no importan, lo importante es aplastar la rebelión, cosa que han hecho. Entonces, la presencia cubana en Venezuela es una cuestión que viene desde, ya no vamos a hacer historia, pues ya de los años desde que llegó Fidel Castro al poder. O sea, siempre tuvo el ojo puesto al petróleo venezolano. Y la llegada de Chávez no es una cuestión fortuita, eso es algo que se fue gestando, se fue creando poco a poco, porque hay una cuestión que los cubanos han aprendido de los soviéticos y de la KGB, que es la paciencia, y vas colocando tus fichas. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Que tú tienes este movimiento de la izquierda radical que no aceptó el pacto de punto fijo y que no aceptó la llegada de la democracia, el juego democrático, y siguieron conspirando por un lado. Bueno, eso lo retrata muy bien, por cierto, Thais Peñalver en su libro Los 12 golpes, ¿no? Que es el trabajo que vienen haciendo los militares al interior de la Fuerza Armada, apoyados con precisamente parte incluso fueron considerados embajadores. A Douglas Bravo se le hizo en aquel momento, yo creo que Douglas en la parte inicial estuvo con Chávez, creo que ya no, o dejó de estarlo, o no sé exactamente, pero fue considerado, a pesar del MIR, que era la verdadera embajada allí, que representaba creo que era el Macho Pérez Marcano, un pendón completo con la cara de Douglas Bravo, que era así como el símbolo de la confrontación, y esa gente fue la que hizo el trabajo dentro de la Fuerza Armada venezolana, ¿no? Entonces, paralelamente a eso, tienes a una sociedad complaciente, porque bueno, fuimos un país muy rico, se utilizó el petróleo de una manera pues para ayudar también, se crearon cosas importantes dentro del país, pero había todavía unas diferencias muy grandes. Entonces tenemos una parte de nuestra sociedad, una gran parte, que es la del facilismo y de la irresponsabilidad que está en los medios políticos, en los medios empresariales y en los medios de comunicación. Porque ese camino hacia la antipolítica y que prepararon a Chávez, porque a Chávez lo hicieron medio de comunicación, eso hay que decirlo. ¿Y qué pasaba? Que como Carlos Andrés Pérez había llegado con un proyecto de cambio, lo que llamaba el viraje, ese viraje. El gran viraje. De un cambio de estructura en el cual muchas de estas personas iban a perder sus privilegios, es decir, que bueno, se pasaban de un partido a otro, entonces se daban los negocios, los contratos, y de repente hay descentralización, es decir, que los cogollos partidos ya no controlan el poder, sino que va a ser a nivel de las regiones. Hay que empezar a pagar impuestos seriamente, porque eso era una cómica, en fin, y hay leyes, pues empiezan a haber búsquedas, digamos, de reconducir la economía. Entonces un grupo pequeño pues decide que no vamos a perder los privilegios, y ahí van los problemas personales. Entonces esa irresponsabilidad creó a Chávez, lo hicieron, lo convirtieron. O sea, a mí me contaba una persona que trabajaba para una de las televisoras importantes que hizo Chávez, que cuando él llegaba le decían, bueno, lo empezaban a cambiarlo, le cambiaban el traje, lo arreglaban, le decían cómo hablar, y él lo que quería era su frescolita, búscame su frescolita. O sea, el tipo... A mí me llamó mucho la atención esa anécdota. Entonces ya ven cómo fueron creándolo. Y él, muy inteligentemente, aupado por Fidel Castro, pues, jugó el juego. Entonces eso es lo que ha pasado en las democracias, que no ven realmente con quién están tratando, porque hay una especie de gringolas y no pueden ver lo que dice el gringo, the great picture, o sea, la visión completa de lo que está sucediendo. Entonces permitieron eso. Claro, pero fíjate, ahorita acabas de tocar un tema, el de la traición de las élites, por llamarlo de alguna manera. Ese es un título de un libro escrito que además recoge parte de esta argumentación por Carlos Raúl Hernández y Luis Emilio Rondón, ¿no? Pero
a mí lo que me llama la atención, volviendo al tema latinoamericano y europeo, es que ocurre todo esto. Tú estás señalando además con datos históricos la presencia de Cuba en Venezuela desde que llegó a reunirse con Rómulo Betancourt, y Rómulo le dijo, mira, yo tengo la preocupación que son mis ciudadanos, ¿no? Digamos, eso es además, la forma en que se ha producido la invasión cubana, esto no tiene nombre, digamos. Esta es la primera vez, creo yo, en la historia del mundo en el que el invadido solicita ser invadido. Por favor, invádeme, ¿no? Además, y te pago por eso, por favor. La verdad que uno lo dice en tono de broma, porque es muy pesado escuchar que además de darles la información de todos los venezolanos, eso no lo hace nadie en la vida, de todos sus ciudadanos, para que te administren el registro civil, los pasaportes, las cédulas de identidad a otro país, eso no tiene nombre. Además, ni siquiera el país tiene la capacidad para hacerlo, tienen que contratar a otra empresa. Entonces, es una locura de subcontratos, ¿no? Pero a mí me llama la atención que frente a esto, todo ese mundo académico de las universidades, y en algún momento tú lo has narrado en alguna de las entrevistas o en alguna de nuestras conversaciones, que la gente no logra entender, no logra explicarse, y sigue defendiendo esa idea de que tienen de una Cuba que ahora es libre, que incluso estaba escuchando en estos días a Sanders, creo que es el que fue el candidato demócrata, que decía que con esa mitología que la medicina era buena y que la educación era buena. Bueno, pero ¿cómo puede haber educación buena si no hay libertad, si no hay discusión, si no hay puntos de vista distintos? Aquí no se puede construir conocimiento. Entonces, esa experiencia tuya en Francia, en la presentación del libro en Francia, exitosa presentación, la exitosa presentación de tu libro en España, ¿qué te permitió? ¿Qué cosas extraes de allí como argumento, como reflexión, como iniciativa? Porque a mí, escuchándote cuando hemos hablado de este tema, yo creo que necesitamos saltar por algunas de estas organizaciones y crear una nueva organización más liberal, más que admita puntos de vista distintos y que no guarde silencio ante la masacre que ocurre en Venezuela, que está muy bien descrita en tu libro, en un periodo de 135 días, si mal no recuerdo. Sí, bueno, fíjate, Cuba lleva 60 años perfeccionando su aparato de inteligencia, con una red de infiltrados a nivel mundial. Algunos saben que son digamos, infiltrados, otros no lo saben. Eso es lo que llaman los tontoútiles. O sea, el mito de Cuba es una cosa insólita, todavía está permeando las academias y, digamos, los liberales en Estados Unidos y en Francia. En Francia, a todo nivel, o sea, los académicos, la prensa, están en todas partes. Muchos de ellos han recibido, pues, han sido invitados a Cuba, son tratados, tú sabes, hay esas prebendas que el gobierno cubano maneja de muy buena manera, o sea, muy hábilmente. Y entonces, bueno, algunos saben que están defendiendo lo indefendible, o quizás ideológicamente se quedaron parados en el tiempo y no han hecho el proceso de evolución después de ver la realidad, porque durante mucho tiempo, bueno, puedes creer que lo que pasaba en Cuba pues realmente era una revolución benéfica, pero ya después de cierto tiempo pues empiezas a ver que eso es una realidad, que totalmente, sobre todo después del asesinato, la ejecución de Ochoa. O sea, ahí empezaron a caerse una cantidad de mitos, sobre todo que Cuba está involucrado en el narcotráfico desde el comienzo. Entonces, es imposible, es una cosa que tú no puedes hablar aquí con un liberal sobre Cuba. No hay manera. O sea, hay una mitología, es como es la utopía. ¿Sabes lo que yo les digo a ellos? O sea, ustedes hablan de una utopía, pero vayan a vivir allá. Porque eso no, o sea, lo que permiten, que dicen que hay que permitir en Venezuela o en los países del tercer mundo, jamás lo permitirían en sus países, jamás de los jamases. Entonces, ahí están muy metidos y son los que manejan la academia, están muy metidos en la prensa, entonces tienen una fuerza de opinión sobre la gente. Entonces, eso es la preocupación que hay. Y aquí en Estados Unidos estamos en un dilema en este momento. Gracias a Dios que Bernie Sanders no ha sido el candidato, porque realmente ha sido un defensor de la Cuba, y aunque hoy dice que Fidel Castro fue un dictador, pues sigue alabando, como dices tú, la alfabetización, la medicina cubana, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Demócrata es un partido pues que ha estado
también bastante influenciado por este tipo de personas, de pro-cubanos. Ahora que sobre todo está el ala más radical, o sea, el ala del cual viene Bernie Sanders, que no es demócrata, que es independiente, pero él tiene un grupo de demócratas pues, que apoyan eso. Entonces ahorita Estados Unidos está ante esa disyuntiva, o sea, votas por un presidente como Trump, que está cometiendo una cosa, este país lo está destruyendo, o sea, las instituciones están destruyendo con un discurso estilo Chávez. O sea, ahorita con lo que pasó con lo del detergente, después sale a decir que es sarcástico. Un presidente de Estados Unidos no puede estar diciendo ese tipo de cosas cuando agarra el micrófono. No es un Chávez, no es un Maduro, es Estados Unidos de América. Entonces, aquí hay una erosión de las instituciones, de lo que es la dignidad, la gravitas del político. Y a la vez tienes a una persona, pues, dentro de los demócratas que creen en las instituciones, porque Trump no cree en las instituciones, las ha estado destruyendo. Pero entonces, a la vez, los venezolanos tienen miedo de que llegue un demócrata, porque claro, la política que ha habido hacia Venezuela de Trump ha sido una política que está avanzando pues la causa venezolana, está cerrándole las puertas cada vez más. Pero detrás de esto están todos estos académicos y todos estos influencers que han han penetrado pues el sistema. Ahora, cada vez hay voces más lúcidas y que están hablando con más fuerza y que están defendiendo realmente la causa venezolana, y eso es lo que hay que apoyar. Y la oposición venezolana tiene que trabajar con esas personas. Hay que crear dentro del Partido Demócrata una conciencia mucho más amplia de los caminos a seguir. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, no ganó Sanders, afortunadamente, pero Biden no está en la misma posición de Sanders, más bien digamos, el caucus que se creó ahora en Estados Unidos, que es bipartidista, donde participa tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, es un buen augurio para el futuro de Venezuela, digamos, es una visión consensuada, es una visión, la propia presencia de Guaidó en el Parlamento y el aplauso conjunto de ambos partidos y de los parlamentarios de ambos partidos, de ambas bancadas, da una idea de que hay temas que unen, que es la defensa de la democracia en Venezuela, la defensa de los demócratas en Venezuela, la defensa de la vida en Venezuela, porque hay una enorme preocupación, no solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, la OEA con Almagro, el Grupo de Lima. Todo el mundo está preocupado porque en Venezuela tenemos 3 pandemias. Y la peor no es la del coronavirus, la peor pandemia es la del socialismo del siglo XXI, entonces, que es la que ha destruido el sistema de salud, el sistema eléctrico, el sistema internet, la infraestructura, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente hay esos esfuerzos colectivos. Ahora, ¿tú ves alguna posibilidad? Porque yo sentía en España y sentía también en Alemania que había una presencia muy grande en el mundo académico, pero ha venido cediendo paso, incluso en el mundo de los medios de comunicación, ha venido cediendo paso ante la evidencia del desmadre total, del monumental fracaso del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Ha habido un desmarque incluso de quienes antes eran sus amigos, unos por razones tácticas y otros ya por razones, mira, estos son unos impresentables y esto no se puede defender, ¿no? Bueno, mira, el 2017 fue clave en eso, porque hasta el 2017, cuando la gente salía a marchar, eran vistos como terroristas o como personas que lo que querían era desestabilizar el país. A partir del 2017 hubo un cambio en la opinión internacional. Ese fue el momento de quiebre, por eso es que son tan importantes esas marchas y por eso esas vidas, ese sacrificio ha valido para la lucha de libertad en Venezuela. Entonces, efectivamente, dentro del Partido Demócrata y Biden, las políticas de Biden con respecto a Venezuela están clarísimas. Hay un apoyo a Guaidó, hay un regreso a la democracia. La única preocupación que tenemos es cuál va a ser su posición con respecto a Cuba. Porque realmente es que dentro del Partido Demócrata se entiende claramente el peligro de la isla. Esa isla en bancarrota que vive de parásitos de un país tras otro y que tiene un proyecto continental y mundial. Esa es la pregunta que tenemos mucho. Esa toma de conciencia. Efectivamente, con respecto a Venezuela hay un claro alineamiento del retorno a la democracia apoyando al presidente Guaidó. Efectivamente, eso está, y en la mayoría de los países democráticos. El problema son esas fuerzas todavía que están penetrando. En España, por ejemplo,
la presencia chavista es muy fuerte, la presencia económica. O sea, el chavismo corrupto que ha desangrado el país está muy presente en España, con propiedades, están bueno, ¿cuál es el papel? Claro, en el mundo, digamos, ahí en Estados Unidos han capturado, digamos, y han confesado el que fue tesorero y golpista en el año 92, el coronel, que no sé si era capitán o teniente, no sé, que fue tesorero del país, lo llamaban, digamos, parece que perdió un ojo en un juego de béisbol con Chávez, le llaman el Tuerto Andrade, creo que es. Luego está Rincón, que es un petrolero cuyo negocio se hablaba de $1.000 millones, pero es que hay un montón de inversiones de haciendas, etcétera, que se está lavando mucho dinero en todo el mundo, es decir, en los paraísos fiscales, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Ese trabajo que está haciendo Cuentas Claras me parece importante y va a necesitar el apoyo de la sociedad y de la diáspora para ir identificando, dónde están los recursos esos que le quitaron a las medicinas de los venezolanos, a internet, a infraestructura, a la electricidad, a la gente que está migrando internamente en el país. Pero ya tenemos que irnos a un corte y volvemos en el siguiente segmento, nuestro último segmento del programa de hoy. Escucha, buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, de regreso a nuestro último segmento del programa. Estamos con Carol Brunhuber, escritora, periodista, autora del libro Sangre y Asfalto, editado por la editorial Cálatos. Estábamos hablando de algunos de los asuntos como la defensa de la democracia. Citabas a Thaís Peñalver en uno de los, no recuerdo exactamente en qué página, pero decías algo así como que la democracia hay que cuidarla siempre, la democracia hay que defenderla todos los días, la democracia, yo creo que ese es un aspecto crucial de toda esta estrategia. Yo creo que este esfuerzo que tú has hecho de documentar detalladamente cada caso con fotos, imágenes, a mí me gustaría que tú nos presentaras algunas de esas ideas centrales. Por ejemplo, cómo esa fotografía salvó o ayudó a salvar a esa muchacha, esa fotografía del libro que además muestra como unos matones persiguen a una niña y de verdad que da grima, ¿no? Es decir, imaginarse a la hija de uno, a la novia de uno, a la amiga de uno, a la alumna de uno, la verdad que enerva, ¿no? Por decir una palabra suave. Entonces, ¿cómo ves tú el papel del libro, el papel del trabajo que has venido realizando, de esas presentaciones y que vas a seguir haciendo? ¿Cómo ves tú ese papel del libro y de Carol en esa defensa de la democracia, en la construcción, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que esto es sin una gota. Es muy importante, y he hablado con muchos amigos periodistas y escritores. Yo creo que todos tenemos que abocarnos a documentar todo lo que ha pasado en estos 20 años de tragedia en el país, en todos los aspectos, el aspecto de la medicina, el aspecto de la salud, el aspecto de la criminalidad, de la falta de institución, la destrucción de la nación. Pero eso se cuentan como anécdotas. Las anécdotas son importantes, las experiencias personales. Porque, bueno, mucha teoría tenemos, pero esas historias te van a contar cómo se desmonta un Estado, cómo se lleva a la destrucción, o lo que decía Oscar Arias, ¿no? Te leo la cita: matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo se llama chavismo. Cómo el chavismo ha destruido una nación. Entonces, este libro es una gota y hay que hacerlo, todos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar los pasos que se van tomando. Y además la responsabilidad, no solamente de los políticos, de las élites, pero también del individuo. El individuo tiene que informarse. El individuo además que tiene ciertas luces, que ha sido educado. O sea, el problema de Venezuela es que una gran cantidad de personas educadas, formadas, se comieron el cuento de Chávez desde el comienzo, porque prometió, o sea, tenemos que aprender que los políticos prometen, hay que ver qué es lo que está pasando por debajo, qué es lo que hay por detrás. O sea, llevar al poder a un hombre que dio un golpe de Estado, que fue el causante de muertes de inocentes, y después decir que todo eso se borró y ahora es ahora es el mesías del país, eso es preocupante. Entonces, las historias, los testimonios son sumamente importantes para el tejido de un país, para poder recordar, porque uno al recordar puedes evitar que esto vuelva a pasar, porque no podemos volver a repetir los mismos errores que hemos hecho. Y esta ha sido una gran lección para el país. Ahí tienes, como te comentaba antes, hay un proyecto
que está desarrollando una organización diaspórica en el estado de Florida, que ya ha avanzado un trecho en la creación de un museo. Yo viendo lo que ha ocurrido con el holocausto del mundo judío, dices, aún hoy día, después de haber hecho documentado cuentos en primera persona de gente que lo padeció, los juicios de Nuremberg, y todavía aparecen vestigios, ¿no?, de gente que se considera a sí misma fascista, ¿no? Entonces ese esfuerzo hay que hacerlo y mantenerlo. Nosotros, cuando explicaba los organizadores de este proyecto, la creación del museo, a mí me pareció vital porque es decirle a la humanidad que no se crean, que no nos cambien la historia. Esto fue lo que ocurrió, porque cambiar la historia es pretender apropiarse del presente y del futuro. Entonces, mira, esto es lo que ocurrió, estos son los datos, y en el libro es un aporte importantísimo, pero además de tu esfuerzo, ahí participaron otros a quienes tú reconoces desde el principio. Cuéntanos, ¿quiénes participaron desde el principio en toda esta labor? Porque yo creo que el libro puede ser objeto así como de un salón particular para ver las marchas de un determinado año, que no son las mismas de 2014, que no son las mismas de 2007, que no son las mismas de 2002, pero que son las expresiones de un pueblo que ha peleado, que ha salido a defender la democracia, bueno, de todas las maneras posibles. Entonces me parece que sería interesante conocer todos los actores que participaron en el juego, ¿no? Primero que nada, cuando yo empecé a hacer el libro me di cuenta, empecé a ver las fotos, dije, hay que incluir fotografías, porque yo no me voy a pasar 3 páginas describiendo un hecho cuando con una foto está dicho como la foto que tú mencionas de la portada. O sea, esa foto. Muestra el libro, por favor, para... Es que yo no me estoy viendo aquí. Ok. Súbelo como tapándote la cara. Ajá. Déjalo, ajá. Ok, perfecto, ya. Ok. Esa es la portada del libro Sangre y Asfalto de Carol Prunhuber. Bueno, esta foto salvó a esta muchacha de ser llevada a la cárcel y torturada seguramente. Porque esta foto de un fotógrafo de la agencia EFE, Miguel Gutiérrez, esta foto se volvió viral, junto con otra donde sale este mismo guardia, uno de los guardias nacionales poniéndole la bota a esta muchacha tirada en el piso. O sea, imagínate la imagen tan fuerte de ese machismo, el hombre con la bota y la muchacha ahí playada. Y gracias a esa foto, se lo dijo además uno de los tipos que la tenía detenida, dice, a ti te vamos a soltar porque hay una foto que está corriendo por ahí y está haciendo mucho ruido y por eso te vamos a soltar. Entonces, el poder de lo que es la denuncia, la documentación. Entonces, cuando yo empecé el libro y veía las fotos, empecé a contactar a todos estos muchachos. Hay 19 fotógrafos que participaron en el libro. Y yo tengo que decirte realmente que fueron de una generosidad. Participaron plenamente, me ofrecieron sus fotos sin ningún costo, simplemente por la causa. Y mi proyecto era, en el futuro, quizás hacer una presentación del libro con las fotos que forman parte de este libro. Porque ahí tú ves la foto y ahí entiendes absolutamente todo lo que ha sido la crueldad de este régimen. Entonces, en el caso de esta muchacha, pues mira, ella está en Madrid ahora, vive en Madrid, la salvó. Y en otros casos, pues se denuncia y se puede utilizar como método de denuncia. Otras personas que participaron en el libro fueron Milagro Socorro, la periodista, que escribió el prólogo y con la cual conversé. Excelente periodista. Excelente, y además me ayudó mucho porque yo vivo fuera. Entonces, Milagro me permitió ser una mirada desde adentro y poder cotejar con ella una perspectiva que podía tener un poco... digamos, idealista de lo que eran las revueltas, saber también los fallos que había dentro de las protestas. Y otras personas que colaboraron conmigo cercanamente fue Elizabeth Burgos, porque Elizabeth Burgos, como tú bien decías, conoce a fondo el régimen de Fidel Castro y cubano porque lo vivió desde adentro. Entonces una persona que tiene ese conocimiento y por ello ha dedicado su vida realmente a intentar que la gente entienda cuál es el animal, cuál es esta serpiente con la cual nos estamos lidiando nosotros. Y la editorial fue básica, David y Vichy.
porque apoyaron el proyecto de entrada y además le dije, me van a hacer fotos en color, lo hacemos, el costo que sea, este libro tiene que ser una prueba para el futuro. Como dices tú, para que no nos cambie la historia. De verdad que hay que reconocerle a David y Michi el trabajo que vienen realizando con la editorial. Hay una foto que para un extranjero quizás diga poco, que a lo mejor requiere alguna explicación. Estaba viendo a la gente corriendo y atravesando el Guaire. Decía, pero es que eso no, la gente no se puede imaginar qué significa eso. Es decir, viéndolo otra vez, porque cuando yo vi el libro por primera vez, que vi la foto, la vi también, ¿no? Ajá, exactamente, esas dos fotos. Eso, si no se explica, si no hay un pie de página que diga qué es el Guaire, ¿no? No se entiende el impacto. No se entiende exactamente. No se entiende el impacto que eso tiene. ¿Qué significa eso para? Ajá, esa es la otra ya llegando. Es la gran cloaca de la región capital, donde además recibimos de otras partes del país. Bueno, la conexión fluvial recibe otros flujos terribles, ¿no? Ahí hay de todo, digamos. Imagínense una gran cloaca central y la gente tener que verse obligada por la represión, pero además yo creo que seguramente lo hicieron hasta con disfrutándolo, ¿no? No solamente con saña, sino después disfrutando el hecho de que la gente que los protestantes tuviesen que salir a... Bueno, se nos está acabando el tiempo, es decir, casi se nos acabó ya, así que, Carol, 1 millón, primero por el trabajo que realizas, por el esfuerzo que hiciste, por lo que significa ese esfuerzo, porque eso va a dar pie para otras cosas. Y bueno, gracias por tu espacio para La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. No sé si quieres decir una sola palabra, 2 palabras. Hay que continuar documentando, difundiendo y denunciando. Bueno, yo creo que eso lo resume bien. Nos vemos, gracias Carol, nos vemos el próximo lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho a través de Radio Caracas Radio y rcr.tv. Gracias, Tomás. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR